Bienvenidos a Arkham Project Show. El día de hoy nos acompaña Jorge Duarte. Es un arquitecto más callado, que no le gusta figurar. Y Ariel aún más que... Y al arquitecto Ariel, pues menos. ¿Cómo estás, arquitecto Jorge? ¿Cómo estás? Bien, muy agradecido de que sigas pensando en nosotros y sintiéndome muy afortunado de poder ver ya esto completado. Acá tuvimos la oportunidad de trabajar con Ariel de Desnivel y con todo su equipo, y la verdad es que mucho gusto, muy contentos con el producto final, y pues nada, felices de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, arquitecto Ariel, gracias por acompañarnos. Un gusto. Platícanos un poco del terreno, dimensiones, cómo se origina el proyecto y cómo surge esta alianza. El terreno de entrada es triangular. Okay. Y hay una historia muy chistosa, si lo quieres ver así, porque el terreno inicial no era la totalidad de lo que es hoy. Okay. Llegaba más o menos hasta como donde está este árbol. Y en el proceso de diseño, el terreno antes era de 850 por ahí metros, y en el proceso de diseño resulta que se da la oportunidad de adquirir esta segunda propiedad, y el terreno termina siendo como de 1100, 1300 metros aproximadamente. ¿Esta casa de la izquierda? ¿O no, más este pedazo? O sea, anteriormente esta era una propiedad privada independiente y se adquiere esto, ¿no? Como de 7, 8 metros. Aproximadamente. Te corrijo porque el terreno es de 980. ¿Todo? Todo. Ah, ok. Sí. Era 800, quedó en 980. Tienen que corregir. Excelente, excelente. Entonces, ¿y de repente tienen que cambiar todo el proyecto que ya existía o qué pasó? No, la realidad es que este terreno además tiene una particularidad. Digo, ahorita lo estás viendo de frente, ¿no? Pero si te das vuelta a la propiedad es como un triángulo, ¿no? Okay. Entonces, el haber comprado más que nada nos dio un poquito más de densidad al desarrollo, pero la verdad es que no afectó, al contrario, ¿no? Claro, les ayudó muchísimo. Entonces, un triángulo, qué complicado, ¿no? ¿Cómo implantaron la huella del edificio? Más complicado fue colaborar con Desnivel, pero el terreno también. El terreno también fue un reto. ¿Qué pasó? Te voy a contar la historia. ¿Llegaron a golpes o...? Te voy a contar la historia de cómo nos asociamos para este proyecto. Estábamos, ¿te acuerdas tú? Estábamos en la oficina de Duarte, porque traemos algunos proyectos en conjunto. Y en ese momento estábamos platicando de los proyectos que teníamos. Y llegó un cliente que iba a cotizar con Duarte. Y en el momento que estaban nosotros, Duarte me subió, nos presentamos todos. Y el cliente había visto también un desarrollo que habíamos hecho nosotros en Desnivel y que le gustaba mucho, lo tenía como referencia. Okay. Y a Duarte y a mí los fue a ver porque les gustaban muchísimo sus diseños. Entonces, Duarte nos presentó, hicimos match y ahí... Sí, tal cual. O sea, genuinamente yo asumo que iba a terminar cotizando con él también. Ok. Pero nos ahorramos esa parte. Desnivel y nosotros compartimos muchísimos valores, propósito, visión de despacho, y tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Entonces, abiertamente hablamos con los clientes. Cabe recalcar, sí tenemos una desarrolladora, pero no lo desarrollamos nosotros. Okay. Esto lo desarrolló una empresa que se llama SEO, con Z. Bellas personas. Y bueno, nos saltamos ese proceso de estar compitiendo y empezamos a involucrar más a Ariel en el proceso, y terminamos colaborando en este bello edificio. Excelente. Lo primero que noto es que los estacionamientos van en planta baja. Nunca se consideró sótano. No. La gran realidad es que pensar en una rampa en esta forma es una pesadilla, y no solo a nivel solución arquitectónica, sino a nivel eficiencia de estacionamiento. Iba a ser un estacionamiento muy ineficiente, y probablemente sí íbamos a poder tener algunos cajones adicionales, llámese en sótano, como bien dices, o en nivel 1, pero los números no iban a terminar dando. O sea, el costo-beneficio no era el mejor. La densidad que se logra y la altura que se logra a partir de levantar la torre con un solo nivel de estacionamiento fue el óptimo para el negocio, y también yo creo que estéticamente para el proyecto. Creo que otro de los retos importantes, que seguramente hablaremos, me lo ibas a preguntar, es el tema de la orientación. Exacto. Creo que más que una complicación, el reto o la oportunidad que tiene MEN
es ver cómo jugar con el sol. Porque la orientación, al menos la fachada principal, es el surponiente, que aquí en Yucatán es prácticamente el mismísimo infierno. Entonces, poder jugar con estos claroscuros, con estas sombras, con la luz, con el sol, y poder hacer partícipe a este factor al momento de diseñar, creo que fue algo toral o nodal dentro del diseño. Porque si regresamos a la fachada principal, notarán que las cartelas que típicamente se ponen de manera perpendicular al edificio, aquí no aplicaban, ya que el sol era quien nos dictó hacia dónde tenían que ir. Tenemos la oportunidad de tener departamentos completamente asoleados. Bueno, ahora es el amanecer, no se nota tanto, pero en el atardecer esto se ilumina completamente, pero no entra la sensación de calor tan potente que pudiera llegar a tener el atardecer por el mismo diseño de las cartelas. No sé si se alcanza a ver este Los juego abocinados, en el cual nosotros le damos la espalda un poquito al sol. Sí, Ariel, ¿quieres juego agregar algo? abocinado está genial. Oye, y otra cosa que creo que es valioso de este terreno es que justo en estos nodos que estuviste caminando y ves, se conjugan varias colonias, ¿no? O sea, y si ves, es un terreno complicado también en la circulación. Pues fíjate que ahorita nos tuvimos que mover 2-3 veces por los coches. Son calles muy pequeñas, ¿no? Entonces, creo que la medida correspondiente, tanto en altura como en escala, es la adecuada. Para mí, lo más importante de este terreno era cómo lograr la vista al parque, porque normalmente ves siempre a vecinos. Era cómo lograr la vista al parque y cómo evitar el asoleamiento, que pues, digo, como dijo Duarte acá, es lo más complejo y más complicado. O sea, ver, pero no directamente por el sol, ¿verdad? Sí. Se ve perfectamente el balcón, porque el balcón tiene una posición en esta dirección, pero lo giran, ¿verdad? Sí. Lo giran para que ponga la espalda al sol. Y las unidades ven unas al parque y otras ven a la parte de atrás, que es una colonia mucho más baja en altura. Es una colonia con casas pequeñas, entonces logras ver parte de la vegetación de esas casas. Hay bastantes, es una colonia que se ha mezclado y tiene casas bastante rurales, que tenían árboles muy bonitos. Entonces, cuando veamos la parte de allá, desde los balcones, inclusive la escalera que tenemos ahí de emergencia, vas a notar el follaje de los árboles, ¿no? Entonces, ambas vistas tienen su particularidad. Buenísimo, pues vamos a recorrerlo. Algo interesante es que no tuvimos que pensar en estacionamiento para visitas porque el parque nos dotó de muchísimos. Eso estuvo muy bien. ¿Cuántas unidades tiene el edificio? 27. Ah, interesante. ¿Y esos 27 lo manda el estacionamiento? O sea, ¿son los cajones que cabían? Sí, digo, normalmente la numeralia es quien te dicta cuánto puedes densificar el terreno, obviamente la normativa también, pero en este caso fue el estacionamiento. O sea, el primer ejercicio que hicimos es cuántos cajones podemos colocar para a partir de ahí decidir cuántos departamentos pueden haber y de ahí vincularlo con el modelo de negocio y con la proforma que Grupo SEO inicialmente nos había compartido. Este es el lobby o la recepción. Aquí tuvimos la oportunidad de colaborar también con GP Arquitectos, Guiomar. Y hicimos un recorrido en una casa donde también colaboramos con ella. Y sí, las tres firmas, si quieres verlo así, colaboramos en este espacio en particular y en algunas de las amenidades, etcétera, que ahorita veremos. Está complicado el cómo giran los ejes, ¿verdad? O sea, ¿a qué se alinean un poco en este terreno? O sea, ¿cuál es la escuadra? ¿Cómo lo trazan? Híjole, la verdad es que sí estuvo, me acuerdo que el proceso de diseño sí estuvo complejo porque pues normalmente, pues, ya sabes, tienes tu bloque cuadrado y empiezas a meter. Y aquí, cuando fuimos resolviendo los departamentos, pues obviamente todo cae en el estacionamiento, porque también es complejo resolver el estacionamiento con columnas y está con inclinaciones, ¿no? Entonces, vas a denotar a lo largo del recorrido cómo hay espacios que por el terreno hicimos que queden en diagonales y eso justamente se refleja también en la fachada. Si te fijas, todas esas cartelas no están rectas, sino tienen una inclinación. Claro, es que lo vemos en la planta, lo vemos en la fachada. Sí. Interesante. ¿Aquí a dónde vamos? ¿Baños de visitas?
De acuerdo. Pues a ver, vamos a entender el estacionamiento porque está en este nivel. Entonces, ¿cómo lo conectan? Aquí los flujos son muy importantes. A ver, pásale, si quieres. Igual nos pide por reglamentación una escalera de emergencia en todos los desarrollos que tienen cierta altura o cierta densidad. Entonces la generamos aquí. No es que sea la que comúnmente se utiliza, pero la realidad es que quedó como una escalera muy bonita, porque te digo que el follaje de este lado juega un papel importante. Entonces normalmente las escaleras de emergencia pues son rezagadas, ¿no? Y acá se utiliza desde el estacionamiento en dado caso y sí tiene buenas conexiones a los departamentos. Excelente. Me siento pues como en Brasil o en Colombia. No hemos viajado plantas- tanto como tú, Abraham. Estas plantas bajas de estacionamiento porosas, ¿sabes? O sea, a veces, no sé si por un tema, no sé, constructivo o económico, no se construyen sótanos, entonces las plantas bajas tienden siempre a elevarse el primer nivel y tienes esta combinación de vegetación, ¿verdad? Que se siente bastante agradable. Creo que ese siempre es el reto, ¿no? Que no se vean los coches simplemente, no el estacionamiento, sino que logres sentir que es un jardín con coches, ¿verdad? Justo tratamos siempre de que el peatón sea el protagonista de la historia, pero el coche no deja de tener una importancia dentro del desarrollo de los proyectos y pues también hay que dejarle su espacito. Pero bien importante que todos los estudiantes y los arquitectos sepan, o sea, los proyectos con sótano, o perdón, con estacionamientos, nacen desde el estacionamiento. O sea, esa estructura. Claro. No, y tiene que ser fíjate, aquí eficiente desde abajo. es el beneficio de tener este triángulo, Ajá. que todos estos vehículos pueden accesar, digamos, de esta parte, Claro. que en otro terreno, pues fuese un colindante, ¿no? Y entonces, por eso este edificio se logró la densidad del número de departamentos que tenemos. Sí, se logró muy bien. Muy poca área de circulación, ¿verdad? Por lo que veo, solamente es esta calle central y todo lo demás Sí, es. la eficiencia en este estacionamiento es muy alta. Sí. Y qué importante que se separe ahí otra vez lo mismo, ¿no? Que circule el aire. Sí, lo que decías, ¿no? No solo la eficiencia de estacionamiento en cuanto a cuántos metros cuadrados por cajón, sino también las decisiones que tú tomas en el basamento de la torre impactan directamente en el negocio. O sea, la lógica constructiva, la posibilidad de tener una estructura adecuada económicamente con el proyecto es súper importante para lograr productos, si lo quieres ver así, Ajá. o hogares que terminen estando alineados a lo que el mercado está absorbiendo, ¿no? Sí. ¿De qué sirve enterrar millones en algo que probablemente pues, no tiene tanto valor como lo que en efecto pasa arriba del primer nivel? De acuerdo. Y el remate cuando entras a tu casa, edificio. Es Ariel, que está guapísimo. Es el jardín. ¿Qué pasó ahí, arquitecto? No. Bueno, Si yo soy penoso, el más. No, pero y es lo que te comentaba, además de esta escalera, necesitas una escalera de emergencia, ¿no? Entonces, ahí pierdes igual cajones, pierdes cierta densidad, y esto ya es un común que están pidiendo en todos los desarrollos acá. a ver, perdón, no entendí. O sea, ¿son dos escaleras de emergencia o esta es la interior No, y la de emergencia? Es el interior, el elevador obviamente por la altura de los departamentos, Ajá. y sí o sí ahorita están pidiendo la escalera de emergencia. Seguramente conocerás la regla de los 12.5 metros de diámetro de las escaleras. Ajá. Independientemente de esa regla en donde la A ver, escalera... ¿nos la explicas, por favor? Claro que sí. Cada escalera debe estar en un punto central, en un círculo de máximo 12.5 metros de radio. Dije diámetro hace rato, de radio. Es decir, del elevador o de la escalera, la puerta más lejana no puede estar a más de 12.5 metros. Esa es regla número 1. Regla número 2 es a partir de 6 niveles en Yucatán, obligatoriamente, independientemente de la regla número 1, necesitamos una segunda escalera. Así de simple. O sea, ¿te refieres a 12.5 metros, dijiste? En planta. En planta. O sea, supongamos esta que está muy cerca, esta está a 2. la puerta más lejana de esta escalera está a 12.5 metros. Ok. Y lo mismo la otra. Entonces, de los departamentos. es correcto. Ya te entendí. Entonces tú tienes que analizarlo de tal manera por un tema de protección civil. Ajá. Independientemente de lo anterior, tú al tener un sexto nivel, por requerimiento necesitas una segunda escalera. de emergencia. Independientemente que cumpla la primera parte. Ah, entendido, entendido. Por eso la colocan allá. ¿Es correcto? Muy bien. Perfecto. Pues ustedes nos dicen a dónde vamos. Arriba. Vamos a conocer, ajá. Venga. Aquí tenemos. Entonces, ya voy entendiendo. O sea, tienes el núcleo de estacionamientos,
ese núcleo de estacionamientos, bueno, es prácticamente, ¿qué será? ¿Como un 70% de la planta baja? Sí, yo creo que sí. Sí, siempre ocupa. Sí. Yo creo que sí, sí. La verdad es que aquí sí. O sea, ¿el terreno dónde acaba? Aquí. Este muro verde es el límite. Ese. Sí, porque además de ser un triángulo, es un triángulo con recovecos. Tiene recortes. Entonces sí fue un reto. Pues vamos a las amenidades. Muy bien. Yo creo que sí hay al menos 20% de área verde. Y a partir de ahí, de ese nuevo 100%, del 80% ¿Qué pasó? de área impactable, por así decirlo, Ya. yo creo que el 80% termina siendo pues la construcción como tal. Ahorita vamos al nivel de amenidades para que lo veas. ¿Cuál fue el coeficiente de ocupación de suelo y de uso de suelo? Siento que hasta mis poros se ven aquí cerca. Haz de cuenta que estás en la serie de Adolescents. Sí, está cabrón. Eso está genial. O sea, ¿en cada piso hay un área como esta? No, aquí estamos prácticamente en el penúltimo piso, que es la planta baja de los penthouses. Ok. Y este es un área común para literal ver el atardecer. Quedó muy bien. Me gustaron las curvas, ¿eh? Sí. Las curvas creo que fue propuesta más de Guío que nuestra. Aquí ella intervino también con ciertas cosas, pero sí, la verdad es que quedó muy, muy padre. Y en el atardecer se ve divino el skyline que se ha ido formando en los últimos años en Qué cosas, ¿verdad? esta Que ciudad. de regreso hay 10 torres nuevas. Está cañón. Pero la verdad, las curvas, jóvenes, las curvas son bueno, Sí. son de Niemeyer, pero Niemeyer las toma de las montañas y de las mujeres y de... Sí. Pero Ahí se va de formando. las playas, ¿verdad? Entonces, creo Oye, que la curva es un aliado. Aquí se alcanzan a ver algunos proyectos de Arkham. Ya los empecé a detectar. ¿Perdón? Que aquí se empiezan a ver algunos proyectos de Arkham. Qué chistoso. Allá está Slaca, de rosado. Aquí en medio, pechecito como de chucum. Está mío. Sí. Caselit, allá en el fondo. Sí. Excelente. ¿Qué más? Baltia, ahí, Pira. Qué padre. Hace rato no subí a esta azotea y Se nada, están conectando, claro. se siente padre. Pues vamos a seguirle dando. Y aquí los señores propusieron este zócalo levantado, que la verdad es que creo que quedó súper bien. Es una buena idea, ¿eh? Álvaro Sisa los lleva al metro. Órale. Entonces, es muy limpio. Claro. ¿Así salió? Cero desperdicio. Oye, es muy limpio, la verdad. Mira, Abraham, aquí es el tema que te comentaba, las escaleras de emergencia, estas que están centradas, ¿no? del edificio, y mientras vas subiendo, pues siempre vas viendo. Cuando veas en el roof el contraste, ve la escala de la ciudad acá y luego la escala que se va generando un poquito más al norte, vas viendo más edificios, pero acá es muy baja toda Claro. la vivienda. Y esta escalera siempre estuvo desde el inicio en el proyecto. Sí. O sea, digamos, es colonia, ¿no? Esta parte. Bueno, te digo, este departamento o este complejo está situado entre una conexión de colonias. Entonces se ve mucho la diferencia en escala, ¿no? Y en proporciones. Sí, inicialmente, a ver, siendo completamente honestos, tratamos de no hacerla por costo, área no vendible, ¿no? Sí, claro, pero Sin embargo, pues no se pudo. Desarrollo urbano no se dejó. Entonces, Pero qué bueno, yo creo que tenemos que aprender a cumplir todas las normativas y encontrar la estética y encontrar el balance. Sí, digo, siempre hay área de oportunidad para encontrar flexibilidad, pero en este caso yo creo que si Dios no quiere en una emergencia, pues va a servir divinamente esa escalera. Este espacio es un espacio más o menos a altura y media donde decidimos cuando hablo en plural hablo también de los clientes, decidimos dejar expuesto la textura del techo y pues creo que quedó a todo dar. Y aquí cuando regresas a Mérida hacemos unas carnitas asadas en la terraza. ¿Cómo le llamamos este tipo de losa? Nervada. Nervada, casetonada. Muy bien. Que aquí, como sabrás, lo más común es viguete o bovedilla. Claro. Que, fun fact, mi abuelo la inventó. ¿En serio? Sí, bueno, la inventó. Vio la tecnología en Europa hace muchísimas décadas y la tropicalizó y la trajo a México. ¿Y viguetas de concreto o de acero? De concreto. Okay, las 12.5, las tradicionales. Uf. Y bueno, aquí ves claramente lo que Ariel está diciendo. O sea, si tú partes tu vista en dos, aquí ves horizontalidad y aquí verticalidad.
Y se debe prácticamente a la plusvalía que han tenido los terrenos en un tema de aprovechamiento del costo de los mismos, pues te da la oportunidad de irte para arriba, ¿no? Porque la ley no define por zona la altura de los complejos, lo que lo define es el ancho de su calle. ¿En serio? Sí, en O sea, Yucatán. no hay un plan parcial que diga esta zona es horizontal, vertical, Digo, nada. a menos que esté equivocado, hasta donde sé, no. Lo que dicta la altura es el ancho de tu calle. Anteriormente era 1.5x y desde 2018, si no me equivoco, 2x. Es decir, si tu calle mide 10 metros, tú puedes hacer una torre de 20 metros. Ese es tu límite. Está buenísimo. Genial. Interesante cuando es una ciudad tan horizontal, porque el terreno, ¿verdad? Es completamente plano y ya Sí. se volvió vertical la ciudad. Sí, bueno, si nos vamos 65 millones de años atrás, aquí es donde impactó el meteorito. Entonces nuestra Tierra pues, no tiene ningún tipo de accidente ni geográfico ni geológico. Hay para dónde, ¿no? Y el tema ya regresando al hoy, lo que está pasando es que tenemos un gran problema de sprawling, de esparcimiento, como pasó en Chicago hace 100 años, ¿no? Y estamos cometiendo errores que se cometieron hace 90, 80, 100, 110 años, ¿no? Pero ahora es una necesidad densificar y verticalizar, porque pensar que los servicios los tenemos que llevar hasta casa de la fregada pues no tiene ningún sentido ni racional, ni económico, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces la verticalidad, obviamente entendiéndola como una gran responsabilidad y que le podemos dar en la madre a una ciudad, es necesaria hoy aquí en Mérida. De acuerdo. El equilibrio, yo me atrevería a decir, ¿verdad? O sea, no puedes hacer algo completamente extendido porque nunca termina, ¿verdad? Justo. Y tampoco puedes hacerlo completamente denso porque tienes ya también esos ejemplos de ciudades en China en donde las torres están juntas. O sea, yo creo que el equilibrio, ¿verdad? Esa altura de 5 niveles, 6 niveles. Sí, yo creo que eso es lo que se necesita aquí. Y también ya, si estamos en proyectos afuera de la ciudad, proyectos usos mixtos, o sea, que no tengas que utilizar el coche, al menos en proyectos que no son intraurbanos, o sea, aquellos que están fuera de la periferia, ya es necesario que haya los mismos servicios que hay en proyectos como Ment. Excelente. Hay casos como Portland, por ejemplo, de repente hablo mucho, si me callas. Cuéntanos. Acuérdate que esto es una clase. Tú Va, estás dando perfecto. clase. En Portland, Oregon, en el 79, si no estoy equivocado, ahí me corregirán. En el 79, si no estoy equivocado, un alcalde de esa época literal dijo, a ver, niños, de esta periferia no se pasan. De esta periferia no se pasan, vamos a densificar. Y prácticamente lo que sucedió es que los terrenos fuera de la periferia pasaron a tener una densidad de una vivienda por acre, si no me equivoco, que son como, ¿qué será? 4,000 metros aproximadamente. ¿Un acre? Sí, sí, ¿no? Entonces, naturalmente ya había incentivos para densificar la ciudad de Portland. Y desde el 79 la mancha urbana solo ha crecido 6% y la población ha crecido al doble. Obviamente, como tú bien dices, hay efectos secundarios negativos, como que el metro cuadrado de Portland hoy es carísimo. Es de los más caros de toda la costa oeste de Estados Unidos, incluyendo California, que bueno, es de los estados más costosos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, ¿qué te parece el proyecto? Está poca madre, ¿no? Está genial. El caso de Portland creo que es muy famoso, ¿verdad? Y cuéntanos un poco sobre los números del desarrollo. O sea, ¿ustedes se involucraron también en los números? Pues más como aliados durante el diseño, ¿no? Afortunadamente tenemos cierto conocimiento de los musts del negocio del desarrollo inmobiliario, pero de ninguna manera nos volvimos, o sea, de ninguna manera sustituimos la gran labor que hicieron los clientes, que al final del día ellos son los desarrolladores y los constructores también. Pero sí, de alguna manera creo que es importante que nosotros como arquitectos tengamos una noción de cuáles son los dolores de nuestro cliente y qué es lo que necesitan. Porque una mala decisión de eficiencia de pasillos, de escaleras, de estacionamiento, etc., impactan directamente al precio por metro cuadrado de venta, ¿no? Entonces, creo que como arquitectos, no creo, estoy seguro que como arquitectos tenemos que estar muy conscientes de la responsabilidad que se nos está dando y tenemos que pues ser aliados de nuestros clientes. La relación cliente-proveedor no tiene ningún sentido. En el momento que tú cuentas con la confianza de tu cliente, te vuelves parte del equipo. Y ese equipo tiene que caminar hacia un solo propósito, hacia un solo fin, que en este caso, independientemente de que obviamente está la felicidad de la gente que va a vivir acá, es un negocio. Y el negocio pues pesa dentro de toda la ecuación y tenemos que ser partícipes de cuáles son los incentivos de nuestros clientes para con dicho negocio, ¿no? Excelente. Y hoy te tocó
un día que no es tan caluroso. No. O sea, aún así ves el sol, no está tan caluroso. Digo, esta es prácticamente una réplica de la vista que vimos abajo, pero aquí lo puedes denotar más, ¿no? Digo, nada más para la gente que no es de acá. Se ve muy fácil ese edificio que es el Hyatt, que está en prolongación Paseo de Montejo, que es la avenida principal de Mérida, y cómo de ahí cruza todo en zona norte hasta esos edificios, que es, digamos que lo más norte ahorita, ¿no? Entonces puedes ver básicamente la extensión de Mérida en esta parte. Y la realidad es que esta piscina, en las vistas de abajo, igual y no la lograste ver, pero está casi en la esquina del triángulo, ¿no? Entonces, por eso se percibe tener esta vista completa, ¿no? Me dejaste pensando hace ratito que decías que aquí es el lugar donde cayó el meteorito. Ajá. El gran meteorito de que hablamos es el meteorito que mató todo, ¿verdad? Digo, al final del día es una hipótesis, ¿no? Habrá quien diga que sí, que no. También lo de los cenotes es bien hipótesis de allá. Si quieres, platícalo. No, tú eres el bueno hablando, dale. A ver, cuéntanos la historia. Si tú googleas Chicxulub es un puerto aquí muy cercano a Mérida, a unos 25, 35 minutos. Si tú googleas Chicxulub Ring o Chicxulub Cenote Ring, te sale claramente dónde estuvo el impacto del meteorito a través de la formación de los cenotes. Digo, reitero, hay muchísimas hipótesis. Que si los cenotes que no tienen nada arriba son impactos directos de alguna piedra, o si fue una reacción química en la cual la piedra caliza terminó desboronándose. Nunca lo sabremos, hay muchísimas hipótesis, pero sí, claramente se ve ahí una circunferencia casi perfecta donde están todos los cenotes. Y si tú empiezas a estudiar la cultura maya, la arquitectura, cómo se fueron migrando y mudando de lado a lado, vas a ver que empiezan más o menos en el año 300 en Tikal y van mudándose al norte en busca de agua hasta que llegan a Uxmal en el renacimiento maya, en la época de arquitectura clásica maya, que es más o menos como entre el 600 y el 800 por ahí. Y luego siguen migrando hacia arriba y ya más o menos en el 1100, cuando empiezan a llegar los toltecas, empieza a ver esta combinación de estilos arquitectónicos en ciudades como Mayapán, como el mismo Chichén Itzá, etc, etc. Si vienen para acá, encantados de poder pasearlos por ahí. Somos apasionados de la arquitectura maya. Utilizamos muchísimos elementos en nuestra arquitectura actual, de una manera, pues no cliché, de una manera muy respetuosa y contemporánea. Pero sí, para nosotros la ruta PUC, aquí donde está Uxmal, Cabá, Labná, Sayil, Xcalac, es un ejemplo de arquitectura maya clásica increíble que es imperdible. No sé cómo llegué aquí, pero bueno, algo me preguntaste. Llegamos por los dinosaurios, por el meteorito. Entonces... bueno, para concluir con el tema, en la zona PUC no hay muchos cenotes, están más al norte. Más al norte, si han tenido oportunidad de ir a Chichén Itzá y van a ver que hay un gran cenote, ¿no? Hubo una gran sequía más o menos del año 950 al año 1150 aproximadamente, y sí, la civilización maya fue encontrando de qué manera pues mitigar el hecho de que no llovió por 200 años. ¿En serio? Literal. O sea, incluso dicen que se habla también de pandemias, etc., pero muchos investigadores se inclinan a creer que la civilización maya en realidad acabó por la gran sequía. O sea, cuando llegan los españoles, estás hablando de 550 años después, ya el pueblo maya era un pueblo completamente disperso. O sea, ciudades como Uxmal, Chichén Itzá, etc., estaban completamente abandonadas hace 200, 300 años. ¿En serio? Sí. O sea, no llegaron a ciudades completamente habitadas. O sea, ya tenían siglos completos abandonadas. Igual, digo, sí hubo cierta resistencia, obviamente, pero por eso también somos muy partícipes del mestizaje, porque hubo un entendimiento entre las culturas y bueno, en Mérida hay una mezcla de genética súper importante. Excelente, jóvenes. Gran aprendizaje. Entonces traten de imaginar. No sé si viniste a esto, pero... Sí, aquí venimos a aprender. Sí, Ment está padrísimo, por cierto. Y entender eso. Los últimos departamentos están disponibles. Vamos a conocerlo. ¿A poco sí? ¿Todavía quedan? Me parece que quedan unos 3. Ok. Unos 3, que estás hablando del 10% del proyecto. Imagínense esto completamente árido. Así me lo imagino después de la explosión. Sí, imagínate. Seco completamente. Cabe recalcar que ya sin clavarme tanto en el tema, Yucatán en ese entonces estaba bajo el agua. O sea, hoy por hoy solo estamos 6 metros arriba del nivel de mar.
pero en ese momento estábamos bajo el agua y ya, pues, el movimiento de las placas tectónicas, etc., y fuimos resurgiendo. Y bueno, ya esta hipótesis que para 2050 probablemente Volvamos. volvamos a estar bajo el agua. Al menos no esta zona definitivamente no. Si compran aquí pueden estar tranquilos 50 años, al menos. Pero las áreas... Pero sí, zonas muy pegadas al océano, llámese Progreso, Celestún, Sisal, existe la hipótesis. Todo es una hipótesis. Todo lo que estoy diciendo es una hipótesis y del día de hoy. Mañana puedo cambiar de opinión. Solo el tiempo lo dirá, jóvenes. Es correcto. Cuando estés viendo este video en el 2135, marcado, está muy ya nos dirás que no, que vean este video en el 2135 y digan, no puede ser que ahí había tierra. Es correcto. No, y fíjate que lo interesante que me gusta de este edificio es que las circulaciones siempre tienen ciertos remates visuales, ¿no? Eso. O sea, son detallitos, ¿no? Como este, o cómo se abre ahí la vista, ¿no? Entonces no sientes que estás entrando a un edificio, están muy confinados los pasillos, ¿no? Te fijas, esta parte es norte, además, y por aquí viene un poquito el sur, ¿no? Entonces, digo, hay una diferencia en el soleamiento, si te fijas cómo se genera, pero eso hace también este buen equilibrio, ¿no? Claro. Y el poniente, que es el que viene en las fachadas, que es el peor, es por eso el que, reitero, le fuimos dando el uso de las cartelas. Y algo importante a mencionar también acá, que también tuvo injerencia la desarrolladora, nuestros clientes. Nosotros habíamos dejado esto abierto, pero aquí en Yucatán llueve de lado y literal el agua entraba acá y había riesgo de que se vaya al elevador, ¿no? Entonces, siempre hay aprendizajes, siempre hay maneras mejores de hacer las cosas y bueno, este fue uno que nos llevamos. De acuerdo. Sí tiene lógica, ¿verdad? Uno habría pensado que dejándolo abierto es mejor por el calor, pero nunca piensas en el lujo. De hecho, ahorita que abrieron el nivel de abajo, fíjate el viento cómo entró, ¿ya sabes? Entonces, con esa combinación de lluvia, pues sí suele entrar bastante. Y he escuchado de otros amigos que tuvieron ese problema justamente, que tienen que dejarle una ligera pendiente al elevador por el agua. Sí, no, aquí sí llueve y muy inclinado en muchas secciones. Entonces, fíjate lo que te comentaba de los remates, ¿no? En todos los puntos tenemos remates. Entonces, no sientes el pasillo oscuro, inclusive. Estos detalles son de mí. Esto sí. Estos remates. Si tú le preguntas a Min, te va a decir que es una iglesia ecuménica, que siempre fue la intención. La realidad es que sobró. Bueno, se ponen los equipos, No, ¿verdad? estas son las escaleras. Son las escaleras de los penthouses. Esta inclinación que ves, sí. ¿no? Entonces, y esa es la trave que hace que se sostengan las cartelas de la fachada. Pero está padrísimo cómo se enmarca, ¿no? Sí. Yo no creo que nadie salga, pero sí está padre. Está bueno. Bonito, ¿no? Doble altura. Cuéntenme un poco sobre el módulo. ¿Hay algún módulo estructural que alinea los departamentos? Sí, o sea, básicamente, como te decía aquí, todo se rige por la estructura de las columnas, ¿no? Entonces nosotros intentamos modular que todos los departamentos lleven la crujía de sala, comedor y luego cuartos, ¿no? En este caso, estas escaleras que te fijas, por eso están como en la vista anterior que vimos un poquito saltadas, se salen un poquitito de la escala de los demás departamentos, pero eso hace que conservemos la misma crujía de espacio. Si tú te metes a cualquier departamento de abajo, vas a tener esta distribución de crujías, ¿no? Okay. Y aquí pues, lo interesante es que se hace sala, comedor corrido, un cuarto, y la escalera permite que haya otro cuarto en espejo arriba, ¿no? Esta idea está buena, fíjense. ¿Cuánto mide? Entonces dijimos la crujía, 4.50. Nosotros normalmente dejamos en las crujías para 3 vehículos, ¿no? Que normalmente es 8.50 el promedio, ¿no? Ok. Entonces de ahí divides entre 2, ¿no? A veces esta crujía exacto mide 4.50, luego los cuartos tienen 3.50, 3.20, o sea, dependiendo un poquitito, pero nos ajustamos a esa escala práctica, ¿no? O tú te la sabes más que nadie. Son 4, ¿verdad? Yo aquí veo 4. 4 y 4. En otros hemos hecho 4.50, 3.50, 3.20, 4.70, o sea, pero al final te terminas adaptando a la crujía y dependiendo de los espacios. Entonces, si el módulo es de 4, tienes 8 entre columnas en estacionamiento, te caben 3 coches. 3 coches, sí.
Sí, entre 8:10 y 8:30 es lo que... Fíjense, aquí hay una idea que no sé si ya la notaron, jóvenes. Es que me encanta porque esas ideas son las que te hacen los proyectos. En lugar de hacer la isla con bancos, la hacen con sillas. Entonces, eso genera que puedas colocar la parrilla a la misma altura, pues, de un banco-silla, ¿verdad? Porque no es ni silla ni es banco. O sea, esta altura tiene 90 centímetros, pero se sigue sintiendo como mesa. Algo está raro ahí, creo que es el banco, ¿verdad? Está muy bien, ¿eh? Me gustó mucho esta idea, se aprovecha perfecto, se integra, ya no necesitas el comedor, ¿verdad? Porque ya tu barra se siente como mesa. Está muy bien. Y se articula muy bien esto, ¿verdad? Porque tienes el sillón, tienes este gran muro que te está ocultando la escalera de este lado. Ah, fíjense cómo el primer descanso es escalón. Cabe recalcar que aquí nuevamente los clientes tuvieron mucha injerencia. Incluso ellos hicieron el diseño de interiores. Está muy bien, ¿eh? Sí, Así que sí. le voy a dar un micrófono. Sí, ya sácame, ya. Refrigerador, Ya pasó. licencia, me acabo de comprar uno igual. Muy bien. ¿Y de este lado qué tenemos? Ah, fíjense, es que esto también es bien importante. O sea, tienes aquí 1 metro y en 1 metro te cabe tu equipo de lavado, ¿verdad? Es que este tipo de cosas realmente ya te cambiaron las posibilidades del diseño, ¿no? Y creo que algo muy importante a mencionar, y ya sé que ya dije mucho de la relación con los clientes, pero creo que en este punto en nuestra carrera y en algún punto de la carrera de todos ustedes, es muy importante encontrar con quién conecta psicográficamente, o sea, quién genuinamente quiere hacer bien las cosas, quién genuinamente quiere generar un impacto positivo en su comunidad. Creo que es de las pocas veces que hemos tenido oportunidad de trabajar con gente que mejoraba las especificaciones que nosotros poníamos. Inicialmente esto era granito y terminó siendo cuarzo. Inicialmente eso era Cuprum 70 y terminó siendo algo más. Sí. Y no porque estén aquí, o sea, genuinamente estamos muy agradecidos, nos sentimos muy afortunados, creo que aprendimos mucho en el proceso y no quería dejar de mencionarlo. Excelente. Obviamente para quien compra acá eso es oro molido, porque si desde la concepción del proyecto y desde los valores de quien lo está haciendo hay una alineación para con quien va a habitar el espacio, eso es toral, nodal para asegurar el éxito de la felicidad de la persona, de su inversión, etc. Excelente, sí, la verdad que ya cada vez más los clientes creo que están jugando un papel más activo en la arquitectura. ¿Por qué crees que a qué crees que se deba? Digo, lo que pasa es que a final de cuentas la competencia es la que te va marcando la pauta, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estás convencido de que el hacer una cosa bien desde un principio y que nace con esa mentalidad de hacer las cosas bien, los resultados tienen que ir sumando. Y a final de cuentas, el cliente final se tiene que dar cuenta porque la calidad se nota. Y se nota desde el principio y el cliente lo tiene que percibir, porque a final de cuentas ya la competencia llega no por precios, sino por diferenciación en los proyectos. Correcto. Entonces yo creo que este proyecto nace con una muy buen diseño y durante el proceso como te vas animando a hacer las cosas mejor, ¿no? Porque dices, bueno, esto tiene potencial para subir y el precio del mercado te lo va aguantando, ¿sí? Entonces tú ya no tienes límite en la creatividad, el límite te lo pones tú solo. Entonces es dejarte ir y hacer las cosas bien y el resultado sí o sí va a tener una buena conclusión, ¿no? Y digo, se vio, o sea, es un proyecto que nació para competir con muchos y se diferenció tanto que el precio pudo aguantar con la calidad que se está ofreciendo, ¿no? O sea, la verdad es que los clientes que han comprado han estado sumamente satisfechos del producto y si comparamos con el mercado, sí encuentras una diferencia, ¿no? O sea, sí hay un valor agregado que se nota y que la gente está muy satisfecha con eso, ¿no? Y también enaltece un poquito lo que es el crecimiento de la ciudad, ¿no? O sea, proyectos como este realmente dignifican el crecimiento de una ciudad. Y quiero recalcar que eso no es tan común. O sea, el grosso lo que hace es hacerlo más barato y que se vende ya, pero creo que es la diferencia, y eso no solo aplica para desarrolladores y para arquitectos, sino para todos, es la diferencia entre pensar en hacer un solo proyecto para que sea negocio versus hacer un legado. O sea, cuando tú entiendes que
que vienes a este mundo a hacer una correlación de cosas y que una está conectada con otra, etc., y piensas ya en un legado, sientes esta responsabilidad para con quien confía en ti. Entonces, pues yo los felicito genuinamente, y no porque estén aquí, aunque no hubieran estado acá, hubiera dicho exactamente lo mismo. Porque a veces el desarrollador pues solamente piensa cuántas unidades caben, ¿verdad? En cuánto se van a vender. Pero en esa a veces exceso se peca, ¿verdad? Porque se sacrifica la arquitectura, ¿verdad? Porque un departamento menos o 2 departamentos menos quizás significa terrazas, áreas abiertas, cosas que le da calidad a la persona que va a vivir, ¿verdad? Que al final, pues uno no sabe si vive en un edificio de 30 o 35 o 40 apartamentos, uno solamente conoce su departamento y las áreas, ¿verdad? De llegar desde la entrada hasta tu casa. Entonces, creo que es bien importante que los desarrolladores lo entiendan, ¿verdad? Que no se trata de unidades, se trata de calidad. Ahí precisamente, justamente arriba de los lobbies, está un tipo de departamento que que está muy particular porque es como triangular. Y nosotros dijimos, o cabe un departamento más, o hacemos un lobby a doble altura que se vea muy padre, ¿no? Entonces, la decisión fue, sacrificamos ese departamento, pero vamos a hacer un lobby que valga la pena para este complejo. Y fue lo que sucedió. No, y sabes, Gracias. yo lo que pienso ahorita últimamente en Mérida, hay un exceso de oferta, ¿no? Entonces te vas distinguiendo puntualmente por las cosas que haces. E inclusive si tú lo ves o quieres comprar una propiedad, vas a ver y todos te están vendiendo como propiedad de lujo, ¿no? Y la gente a veces, como le das un mármol, cierto mármol, ya asume en su cabeza que es lujo. Pero hay de calidades también a calidades, ¿no? De lo que hablamos. O sea, un claro ejemplo es esta tira LED, ¿no? O sea, esta tira LED es una muy buena tira LED porque no se ven los puntitos como comúnmente hay tira LED muy baratas, ¿no? Entonces, es un detalle que probablemente, de ahí nos vamos a la discusión, ¿no? De qué es el lujo o qué define el lujo, ¿no? Que para mí puede tener un significado diferente al tuyo, al de ustedes, ¿no? Entonces, siempre me cuestiono esa parte porque todos te venden, oye, te vendo departamentos de lujo, pero ¿qué es el lujo para ti, ¿no? Entonces, es para mí la combinación de lo que se logró acá en todos los aspectos hace que, no te voy a decir que la palabra lujo sea la que lo defina, sino con qué podrías definir, o sea, es diferenciación. O sea, totalmente es algo, sí, completamente diferente a los demás. sí, las ciudades van migrando en su producto, inician primero precio, y luego pasan a calidad y luego a diferenciación. Y Mérida está pasando por ese cambio de etapas y efectivamente se está decantando la oferta inmobiliaria y los desarrolladores per se. ¿A qué me refiero con decantando? Este personaje que tenía un propósito 100% vinculado a hacerse rico y no a aportar algo bueno a su comunidad, a quien le vaya a comprar, pues va a ir desapareciendo conforme la ciudad va madurando, ¿no? Entonces, creo que es algo que naturalmente va a pasar acá, que está pasando acá y que seguramente pasará en otras ciudades. Excelente. Una cátedra, jóvenes. ¿Cuántas recámaras tiene el departamento? 2 recámaras. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene? 128. Benjamín estaría muy orgulloso de ti. Pero yo no veo a Goku, ¿eh? Entonces... Y ahora vamos a conocer la planta alta. Y algo interesante de este penthouse es que si te El fijas, halcón. estamos tratando de lograr aquí la plenitud de la vista. Claro. Pero arriba vamos seccionando las cartelas para que la doble altura no tenga tanta insolación hasta esa área, hasta esta área, ¿no? Claro. Entonces, la escala igual de esta trave que está aquí arriba de Duarte permite que tampoco entre tanto sol, ¿no? Porque este es el poniente casi franco, ¿no? Digo norponiente, pero puedes aprovechar a ver directo al parque, ¿no? Y a ciertas horas esto le baja, es que es una trave que, Buena calidad de aluminio. que está a la me altura. gustó. Sí. Corre bien. Es la línea Serie 10. 80. Serie 80. Nosotros habíamos propuesto 70, pero los señores la subieron a 80. Está muy bien. Entonces, fíjate, aquí se ve un poquitito, si grabas para arriba, como la cartela se va desarrollando en el segundo nivel, ¿no? del departamento. Igual dote de privacidad al pasillo privado, valga la redundancia, porque sales del cuarto, a lo mejor en boxers o en ropa interior, y pasas por el pasillo sin que nadie te esté viendo en la calle y bajas a tu cocina sin ningún problema. Perfecto. ¿A qué altura dejan este cerramiento? Este 220 casi la misma altura. La altura del ventanal. Sí, porque normalmente se pueden hacer más altos, pero te digo, El sol. el sol. Ah, claro, ya entendí. O sea, lo que estoy viendo ahí arriba es una cartela. Sí, no. O sea, son los muros inclinados. Justo. A ver. Escalera de 1 Entonces, ahí metro de también ancho, faltan. una sola rampa, oculta. Ajá. Rematamos Sí. una vez más.
Y fíjense, ¿no? Y ya. Todos Sí. estas son las cartelas que les llaman y que les están generando esta sombra. O sea, se alcanza a ver, ¿verdad? Pero muy matizado. Y se entendió este concepto desde el inicio. Sí, ¿Sí? sí, sí. A los clientes no se les hizo un poco raro, oye, ¿me vas a poner unos muros enfrente de la ventana? ¿Cómo se va a ver? Tapar el sol y también por cuestión de fachada, porque digo, es el alma de la fachada, ¿no? Todos los carteles. Claro, claro, claro. Pero sí lo entendieron perfectamente, perfectamente. Excelente. Ya te digo que los clientes cada vez están más educados. La gente cada vez está viendo más arquitectura. O sea, a través de las redes sociales, todo el mundo sigue cuentas de arquitectura, entonces ya la gente ya no es como antes, ¿no? Que les llegabas y los tenías que convencer. Ahora más bien la gente ya llega y te tiene que convencer a ti de hacer lo que vio en Pinterest, en Instagram, en YouTube. Oye, O sea, y ahora no, ya te voy a tirar flores a ti. No porque estés aquí, pero creo que tienes mucho que ver con eso, cabrón, y te agradecemos también. no, pues aportamos un poquito para que se comunique, ¿verdad? Súper. Excelente, la recámara principal. Vean qué belleza. Están muy bien los espacios, Desde ¿eh? el principio como que Son muy amplios. A veces los departamentos pecan de pequeñas dimensiones, ¿verdad? Sí. Aquí los arquitectos pues deciden aprovechar las áreas donde pasas más tiempo, ¿no? La recámara realmente es donde estás prácticamente más tiempo dentro de tu hogar. Entonces, pues sí, tener un espacio amplio donde estar, donde te la pasas mayor tiempo, pues es lo que se agradece muchísimo. Son recámaras muy, muy amplias y tienen espacios que te permiten pues desenvolverte cómodamente. Es el módulo de 4x4 prácticamente, Es ¿verdad? correcto, 4x4, es un poquito más, 4 o 10 por 4 más o menos, pero sí. Es curioso eso que dices que la gente pasa mucho tiempo en su recámara. Obviamente, como tú decías, no, todos son argumentos, ¿no? O sea, puede haber un arquitecto aquí que venga con el argumento de nadie pasa tiempo en la recámara, trabajas todo el día en tu casa, a tu recámara nomás llegas a dormir y por eso te hago la recámara de 250 por 220. Pero yo creo que ya esto de las viviendas dormitorio ya cambió también otra vez después de la pandemia, ¿no? En España, en Europa, Sí. la gente nomás iba a su cuarto a dormir, ¿verdad? Listo. Y tú ves las recámaras de la arquitectura española, son unos Sí. rectángulos de 2x3, o sea, la cama la pegan al muro como si realmente no estuviesen ahí en todo el día. Pero aquí, al menos en México, la gente sí está en su recámara. Es correcto, sí, sí, sí. Digo, y de hecho, la mayoría de los clientes es algo que nota mucho y agradece mucho, ¿no? Recámaras amplias. Pareciera mentira, pero Sí, que es lo que estamos platicando abajo del módulo, ¿no? Es que normalmente tú te riges del módulo del estacionamiento en esta tipología de apartamentos, ¿no? Que logras 3 cajones y de ahí modulas, pero hay gente que modula en cuartos de 330, 750, te digo, en algunos hasta 850, 840. Son cientos de centímetros, pero se nota la diferencia, ¿no? Sí. Pero también depende del enfoque hacia dónde vas a vender, hacia el desarrollador. En esa misma cirugía, te digo, hay departamentos que quedan de 320, 330 los cuartos, ¿no? Y todo lo demás se lo dan a sala, comedor, pero se vuelve un tema de qué es lo que estás buscando o con qué te sientes cómodo. No es que esté mal o bien, sino es cómo el arquitecto decide modular esa parte, ¿no? Pero sí, es la diferenciación. Sí. O sea, como tú decías, ya hay tanta oferta, pues que los clientes pues, van a ir a ver muchos departamentos y se van a dar cuenta si el tuyo tiene recámaras chicas, ¿verdad? Muy bien, ¿eh? El vestidor todo integrado. Buena carpintería. Es encino, ¿verdad? Es correcto, sí. Son lavamanos, ¿no? Pues perfecto. Ahora sí, cuéntanos los precios. Díganme. Muy bien, hombre, este baño está súper cómodo. A ver, yo les voy a decir. Realmente ahorita, en cuanto a lo de los precios, pues ya nada más nos queda ya no hay. De una recámara. O sea, ya de 2 recámaras ya no hay, pero rondan arriba de los 3 millones más o menos. Todos eran de 2 recámaras, bueno, más bien, eran de 2 máximo. 19 departamentos de una recámara y 8 departamentos de 2 recámaras. No hubo de 3. No hubo de 3. De hecho, esto pudo haber sido de 3, sin embargo, volvemos a lo mismo con lo de los espacios, ¿no? Era sacrificar la doble altura y poner una tercera recámara o dejar una doble altura y poner únicamente 2. ¿Y esa decisión cómo surge? O sea, porque... sí, depende. No, y también es un tema de mercado, ¿eh? Es que es algo que voy, o sea, la decisión del desarrollador de decir, quiero puras unidades de 2 porque siento que se van a vender más. Pues, como decía Alfredo, o sea,
el mercado es quien dicta al final del día, ¿no? Y desarrollar es como jugar malabares. O sea, tienes que tener en cuenta que un departamento de 150 metros cuadrados no puede tener una habitación porque no se va a vender. O sea, tienen que haber ciertos espacios en ciertos tamaños, pero también el desarrollo te da cierta flexibilidad para entender que hoy por hoy tiene que existir una vinculación emocional entre quien compra y el desarrollo per se, ¿no? Y esa vinculación emocional permite que esa misma elasticidad se traslade ahí y en español lo que quiero decir es que a veces las decisiones no son tan racionales como creemos. Los seres humanos con nuestro neocórtex de este tamañito versus nuestro cerebro mamífero que ocupa prácticamente todo el cerebro, creemos que tomamos decisiones racionales y nos vestimos bien bonito, etc., pero somos animales. Somos animales que se comportan de manera emocional en el 90% de los casos, ¿no? Entonces, el poder hacer proyectos que se vinculen emocionalmente con los compradores, que aunque ellos estén creyendo, o nosotros, me incluyo, estemos creyendo que estamos tomando una decisión racional, es emocional, es emocional. Entonces, sí nos podemos permitir que en 8 unidades, ¿cuántos penthouse eran? No me acuerdo. 3. Bueno, en 3 unidades, aún mejor. Que en 3 unidades podamos jugar un poco para generar un producto, para encontrar a 3 familias que puedan, en efecto, conectar con el lugar, más allá del Excel, más allá de la numeralia y adquirir la propiedad. Si fueran 20 unidades, ahí te diría, no, pues no lo hagamos porque es un poquito riesgoso, pero sí nos debemos de permitir este kilo en la mano. No sé si has escuchado el kilo en la mano. No, cuéntame. El kilo en la mano. Si tú me ves en un mes, de repente digo muchas mamadas, perdón. El kilo en la mano, si tú me ves en un mes y yo subo 1 kilo general en todo el cuerpo, probablemente no te des cuenta. Pero si yo subo 1 kilo en esta mano, te vas a dar cuenta. Entonces, si traducimos esto a arquitectura o desarrollo inmobiliario, en vez de ponerle, no sé, voy a inventar, un piso que costó 100 pesos más que el especificado, porque nosotros creemos que va a transmitir X o Y valor y costó X número de millones, mejor agarramos una cosita dentro del desarrollo, ya sea la alberca en la azotea, ya sea las amenidades que vimos a altura y media o el lobby que platicamos, y es el kilo en la mano. Es el kilo en la mano. Es ese ingrediente que tiene el proyecto que llama la atención, que te cautiva, de la misma manera que un quemacocos lo hace en un coche. No sé si me explico. O sea, Sí, quieres sí, el sí, quemacocos, no sabes por qué, pero lo quieres. Pero tiene quemacocos, ¿verdad? Sí, Ajá, ni sí, lo abres, ¿no? Pero, sí. pero algo así. Menos Son acá. como las azoteas, los roof gardens famosos. Me pusieron el ejemplo de un desarrollador que hizo una casa para venta en un fraccionamiento de 2 pisos con recámaras, pero no le puso azotea. Y estaba como 200,000 pesos más barato que la competencia de al lado, que sí le puso roof garden. ¿Cuál creen que se vendió? La que tiene roof garden, y él le ha costado mucho venderla, aunque es más barata. La gente dice, oye, pues es casi lo mismo, y esta tiene roof ¿En qué ciudad es eso? en Guadalajara. Justo Y es eso. nadie usa los roof garden. Sí, claro. sí, es una herramienta de Nadie los usa. venta, claro. Sí, pero es la evolución de las ciudades. Hay gente que todavía cree que estamos compitiendo por precio y que en el precio está la diferenciación, pero la realidad es que no. La diferenciación está en otras cosas muy lejanas al precio. Ni siquiera en la calidad, que mucha gente cree que la calidad es la diferenciación, pero yo creo que la diferenciación reside en muchas cosas etéreas que hemos estado platicando, como propósito, como generar en efecto algo que marque una tendencia, que marque un cambio, una disrupción en el mercado. Pues es que es el diseño, ¿verdad? Al final de cuentas, es el pensamiento detrás del proyecto. Yo creo que Mérida está en un proceso de evolución a hacer departamentos de 3 recámaras, en las cuales hoy por hoy es muy difícil venderlas. O sea, recuerda que estamos en una ciudad de crecimiento donde la gente que necesita 3 recámaras intenta buscar una casa, más que nada, porque habían opciones mucho más accesibles, ¿no? Entonces, De acuerdo. no hay la costumbre como en Guadalajara de que puedas vivir en un departamento. Digo, ya está empezando a evolucionar, pero por eso creo que también a veces es arriesgado a hacer departamentos con 3 Demasiado cuartos, ¿no? grandes. Sí, Está sí. interesante. No se piensa para familias, sino para gente independiente. O sea, los departamentos, creo yo que una familia no lo pensaría para vivir. Se va a una casa, porque no hay mucha opción. Es más para gente soltera o parejas sin niños. Y yo creo que ese es el mercado ahorita de los departamentos. Y esto no va a ser, esto va a seguir hasta que no se sature la ciudad, pero todavía le falta un buen rato. Sí. Pero el departamento está enfocado a personas solteras o una pareja,
con su perrito. Y fíjate, o sea, y hablando de lo que es la inversión, o sea, departamentos de una recámara son más rentables. O sea, para un inversionista le conviene más el de una recámara que el de dos. Por el costo y lo que lo puedes rentar, es más rentable el de una recámara. Entonces, le apostamos a eso, decir, bueno, van a comprar inversionistas, vamos a meter más unidades de una recámara y menos unidades de dos. Y al final de cuentas, se vendieron muy bien los de dos, los penthouse también se vendieron muy rápido. Y obviamente, las de uno, pues, al haber más unidades, pues, obviamente son las que quedan al final. Pero yo creo que el mercado, para el que está pensando en invertir, el de una recámara es más rentable. Por lo menos hasta En hoy. la lectura. De hecho, se hicieron mucho más de una recámara por lo mismo pensando esa lógica en el diseño. Sí, sí, sí. No, y por ejemplo, tú que de repente vienes a Mérida, ¿no? Y vienes a trabajar 3, 4 días. Imagínate, compras un departamento, el resto del tiempo lo rentas en Airbnb y te lo renta una pareja. Es más barato que rentar uno de 2 o uno de 3. Entonces, básicamente, ahí empiezas sí, a generar o a que no te cueste, ¿no? Y así, o sea, esa es la lectura, yo creo, de muchos que compran también para... Sí se puede rentar en Airbnb. Sí. Ah, súper. Y de hecho, yo te voy a dar un dato muy curioso. O sea, digo, yo no tengo experiencia en Airbnb, yo pensé que era, digo, algo muy, muy, muy casual. Pero desde que empezaron a rentar el primer departamento por Airbnb, luego se unieron como 4 o 5 más. No ha habido un solo día que estén vacíos. Sí, ya lo habías comentado, sí. No lo hay, no lo ha habido. Desde octubre al día de hoy, no ha habido un solo día vacíos. Y de son lo que va sobre el lobby y luego se vuelve amenidad en la terraza. ¿Te acuerdas que abrimos Sí, sí, sí. Ah, era la esquina de la terraza con las curvas. Sí, Ya. sí. Sí, es correcto. Ahorita todavía lo estamos terminando de amueblar un poquito, pero pues más o menos es la idea, ¿no? Tiene una forma irregular, un poquito particular, porque como está en la zona que pasa por las cartelas, tiene como esta inclinación aquí y forma como que un lugar que este espacio lo utilizamos para guardar lo que son lavadora, el calentador, etcétera. Ok. Interesante ese Calorex. Aquí se aprovechan todos los espacios. Y realmente, originalmente iba sin lo que era este muro divisorio y veías tu recámara junto con sala y era un tipo estudio, pero al final como que decidimos dar un poquito más de privacidad a la recámara, pusimos este muro divisorio siempre sin perder ese como espacio de apertura con estos louvers de madera de encino. Y con esa puerta que se esconde en este muro, que también es de encino, que también tiene unos louvers que se forman para dar esa como sensación de que esa madera como que irrumpe con el muro y deja este muro central acá. Queda el espacio perfecto para lo que es el sillón y pues ya esta área ya es la de TV. Aquí debe ir como una credenza, se podría decir, como una isla divisoria con donde van estos dos y ya divide con la cocina y pues lo que es la recámara. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene este departamento? Tiene 62 más o menos. 62, muy bien. Aquí se hace un balcón muy interesante, ¿eh? Con mucha sombra. Sí, el poniente. Sí, No, imagínate no si no estuviera la cartela, ¿cómo entraría? ¿No? De hecho, ahí ves el corte de la luz. Muy interesante. Pero más como explica, es más como un estudio que luego se generó porque el prototipo normal es completamente diferente. ¿Y se vendió alguno así, sin este muro? Realmente no, porque te digo, cuando entregamos los departamentos muchas veces les gusta mucho lo que es el diseño de carpintería, que también nosotros lo fabricamos, entonces pues de alguna manera nos piden equiparlos, ¿no? Ok, pero me refiero al muro. O sea, si se pidió alguno sin el muro divisorio de la recámara. No, de hecho, precisamente porque los que han comprado nos los pedían, se los ponemos a todos. Ah, ya te entendí. O sea, al final, ¿tú crees que sí la gente prefiere la privacidad de su recámara? La recámara, correcto, sí. Más que el tipo estudio que ahorita está muy de moda? Es correcto, sí. Al menos, por lo menos aquí en Mérida, sí. De acuerdo. Sí, yo creo que
Como que todavía no. Y son departamentos todavía más chicos. O sea, allá en Guadalajara hay de 35 metros Ya. cuadrados. Sí, ahí no lo puedes ni cerrar, ¿no? No cabe. Claro. Digo, estamos hablando de un departamento de 60 metros cuadrados. Sigue siendo chico, pero no tan chiquito, ¿no? Porque se puede hacer de 40 a 45, entonces ahí sí como que ya encerrarte en paredes no está tan padre, ¿no? Pero aquí todavía aguantaba. Y pues sí. Funciona bien. Pues jóvenes, de verdad, muchísimas gracias por compartir este gran proyecto. Por favor, ahora compártanos cuáles son las redes sociales para que los podamos contactar. Ok, primero ustedes y ahorita. No te lo sabes. Bueno, la mía personal, Jorge Duarte Torre, en Instagram, y Arkham Projects. ARKHAM Projects con J. Excelente. Y nosotros estamos como @desnivelarquitectos. Y Grupo SEO es Grupo SEO, con Sí, Z. Grupo SEO. Arroba Grupo SEO. Con Z. Entonces quedan todavía 3 unidades por si hay alguien que le interesa. Excelente. O 2 si tú compras una, ya para venir. Claro, nos veremos en un próximo proyecto de Desnivel, más Arkham, más Poseo. Grupo SEO. Muchísimas gracias. A ti. ¿Qué te parece? Adelante, señorita.